Buenas. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me Tardes. escuchan? Sí, se escucha. Bien, hola Ariana, ¿cómo andás? Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Cómo tardes. va? Jorge, ¿cómo andás? Y acá, escondido. Sí, te veo ahí medio tapado. María Belén, me escribiste un mail. Sí, profe. Sí, ahí estoy modificando la fecha para que puedas subir el trabajo, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Enseguida lo subo. Ahí deberías poder subir el trabajo, porque le modifiqué la fecha límite de entrega. Sí. Ya intento y le confirmo. Dale, mil gracias, buenísimo. Bueno, hola Matías, ¿me escuchás ahí? Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno. Ahí les mandé a todos la nota, entiendo que les llegó a todos la nota del primer trabajo. Tenemos Yo algunos entré casos. recién y no la vi todavía. ¿En qué parte estaría? En el aula virtual, igual entiendo que te llega un mail cuando te califico. No llegó. Pero bueno, Bueno, capaz que fíjate en el recién. aula virtual y si no te la paso por mail. Dale. Profe, en mi caso no sé si pudo corregir el mail porque me figuraba el viejo. ¿O le figuraba a usted el viejo? Sí, lo cambié. El tema es que no sé si. El tema de si. O sea, yo lo cambio para los mails que mando yo, pero no sé si desde la Facu te lo cambian o no. No, yo lo cambié en la facultad, lo Ah, cambié. En todas las bien. materias. Sí. A vos te En el llegó perfil la. del SIU, Bien. Te llegó la pero nota. no me llegó, no vi el mail, no sabía que lo iba a mandar por mail. Ahora No, me no, fijo. no la mandé por mail. El aula virtual misma te manda una notificación de que se corrigió, te han calificado en un examen o en una prueba. Ahora me fijo entonces. Y Gracias. si no tenés la nota, entiendo que los demás les vieron la nota y demás. Sí, Sí, Oriana, Marcelo, No, yo no. Nelson. Miré recién y no ¿De me qué, llegó profe? nada. ¿Del trabajo? Sí, yo vi la nota. Bien, bueno, perfecto, buenísimo. Les comparto un poquito la pantalla para mostrarle unas cositas que me interesa que las tengan presente para el cierre de la materia. Que bueno, hoy empezaríamos a darle inicio y cierre a la última parte de la materia que tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales. En relación a las notas, algunos compañeros me preguntaron los compañeros que sacaron menos de 6 tienen que recuperarlo al trabajo. Los compañeros que sacaron más de 6, no. ¿Sí? Ahora, los que se sacaron menos de 6, bueno, se va a promediar esa nota con las notas que se saquen en el resto de los trabajos. Y el promedio les tiene que dar más de 7 para poder promocionarlo. Pero aquellos que Perdón, sacaron... profe, Sí. por ahí ya lo dijo, pero el parcial ya lo corrigió también. No, todavía no. Profe. Ahora, estos días, el fin de semana, les voy a mandar las notas del parcial. Sí, María. Sí, ya está. Ya lo pude subir. Muchas gracias. Bien, perfecto. Ahí lo voy a chequear. Bien. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, sí. se ve. Bueno, en principio me interesa que vean acá en el programa de la materia un poco dónde estamos parados hoy, ¿no? Todo esto lo que tiene que ver nociones de contabilidad privada, la primera parte lo vimos todo, y vimos este último capítulo o esta última discusión, gran parte de esta discusión la vimos
en las últimas 2 clases, ¿sí? Lo que tiene que ver con el estado contable del Banco Central, el balance y el estado de resultados y demás, es alguna de las cosas que vimos en la clase anterior, en las 2 clases anteriores. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es esto que dice segunda parte, introducción a las cuentas nacionales, ¿sí? Acá el libro de referencia, para que ustedes le vayan dando seguimiento, es un libro que es mucho mejor que el libro de la primera parte. Es un libro que está escrito por argentinos y además tiene una mejor calidad de copia, todo, y está mejor explicado. Están acá los capítulos que tienen que ir leyendo, ¿sí? La primera parte, capítulo 3, sección 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, y en la unidad 7 está capítulo 1, capítulo 2, para leer, ¿sí? Así que arranquen, si quieren arranquen el capítulo 1, vayan a leer el capítulo 1, capítulo 2, y después pasan a empezar a leer algunos puntos del capítulo 3. Después sigue el capítulo 4 en esta parte, y se ven 3 capítulos más, el 10, el 11 y el 12, para que los puedan ir viendo, ¿sí? Pero prestenle atención a esta parte del programa, para más o menos ir orientándose en qué temas son los que estamos viendo en clase, y cuáles son los que tienen que ir leyendo ustedes en paralelo para poder seguir la materia, ¿sí? Se lo pueden descargar al programa y además está la bibliografía subida en el Drive, ¿sí? Del libro de Propato, para que lo descarguen y lo vean y lo puedan leer desde ahí. ¿Estamos ok con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Bueno, buenísimo. Después yo les voy a hacer un trabajito para que repasen y revisen lo que vimos en las últimas 2 clases en relación al Banco Central y la relación entre los 3 organismos institucionales, lo que hablamos como del sector privado, no financiero, lo que hablamos en relación al sector financiero, el Banco Central y el Tesoro, para que ustedes puedan revisar un poco los conceptos y terminen ustedes de darle una mirada a esos temas con un trabajito práctico que mi objetivo es mandárselos este fin de semana, y que tengan también una semana, 10 días para completarlo, y sería otra de las notas que ¿sí? Para la segunda parte, ¿sí? Para todo lo que es esta segunda parte del sistema de cuentas nacionales, vamos a tener un parcial, ¿sí? Con un esquema muy similar al ejercicio que hicimos para contabilidad privada. Van a tener que completar una tabla en función de determinadas consignas que va planteando el ejercicio, y tienen que contestar algunas preguntas conceptuales. Ese va a ser el parcial. Estimo lo vamos a hacer para fin de mes, principios de diciembre. Y les voy a dar otro trabajito más conceptual, también de preguntas sencillas, 4 o 5 preguntas sobre temas de esta segunda parte, para que ustedes lo puedan ir desarrollando un poco más la parte teórica. Es un poco más complicada esta parte que la que vimos anteriormente, en el sentido de que son muchísima cantidad de conceptos. Algunos conceptos ustedes los vieron en economía, otros no los vieron, y es muy grande el árbol de temas y el árbol de discusiones en relación al sistema de cuentas nacionales. Nosotros veníamos trabajando muy tranquilos en un universo bastante chiquito de información, que era la contabilidad privada, donde de alguna manera eran, supongamos, 10 conceptos, 3 o 4 herramientas para analizar esos conceptos, y después procesamiento de la información. Bueno, acá vamos a un universo muchísimo más amplio de temas, discusiones y demás. Así que nada, yo creo que lo vamos a poder transitar bien. Yo lo que veo de la cursada, las preguntas, el trabajo que hicieron y demás, que estamos como en un buen nivel como para entrar en este tema. Pero cuando empiecen a ver, mucha variedad de temas, tampoco no se retraigan en la intención de seguir leyendo y demás, porque de alguna manera lo van a terminar entendiendo, ¿sí? De alguna manera van a terminar de entender de qué se trata este sistema de cuentas nacionales.
Les comparto la presentación que armé para la clase de hoy. Bien. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí. Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Bueno, voy a hablar así en general, digo, después vamos a ir viendo algunas cosas en las filminas, pero más que nada es una conversación, es una exposición. La idea del sistema de cuentas nacionales es, si se quiere, voy a cerrar los micrófonos, de alguna manera trasladar parte de algunas definiciones que dimos en la primera parte. Por ejemplo, una de las definiciones que dimos en la primera parte de la materia fue decir, bueno, la información, ¿sí?, y el procesamiento de la información a gran escala posibilita y le da al usuario de esa información determinada potencia, ¿no? Y le da, si se quiere, alguna alternativa o una serie de herramientas para tener lo que se denomina una mirada estratégica, ¿no? La información como tal, el procesamiento de los datos, como vimos, por ejemplo, la clase pasada, algunas cosas del INDEC, vimos algunas cosas del mercado de capitales, es información organizada que está pensada y está procesada para la toma de decisiones. Eso como concepto bien general, digo, si es una empresa, si es un municipio, es un municipio, si es una provincia, si es el Estado Nacional, es otro organismo. Pero el objetivo siempre está un poco detrás, es el mismo. Es la idea de organizar información, procesar datos, sintetizarlos, condensarlo en agregados económicos y poder orientar la toma de determinadas decisiones. Si ustedes ven las últimas semanas de lo que es la economía argentina, está muy hablada y muy planteada en función de cuestiones macroeconómicas, ¿no? Los ejes de discusión, digo, los ejes de discusión reales, ¿no? Digo, no los ejes de discusión, no sé, hoy Macri le tiró el micrófono al periodista de C5N. Eso, digo, es otra discusión. Vidal hizo su presentación de la campaña ayer y dijo que hay que armar un bloque de 120 diputados para frenar el avance del kirchnerismo. Digo, eso es parte del discurso, es parte del posicionamiento, de la propaganda política para una elección. Pero si uno corre un poquito todo eso, empieza a mirar y ve, por ejemplo, una devaluación pronunciada del tipo de cambio que se está cruzando en la bolsa, ve una devaluación pronunciada del tipo de cambio informal, hoy llegó a 199 pesos, y ve una política sostenida del Banco Central para sostener y mantener el tipo de cambio oficial. Esas discusiones son las que a nosotros como economistas, digo, nos interesan y las que tenemos que tratar de entender, porque son las discusiones de fondo que en última instancia van a determinar y van a condicionar parte de la política. Otro de los debates fuertes que se está dando, que también lo pueden leer en función de una discusión de información, de agregados económicos, de datos, es la discusión en relación a los vencimientos y el acuerdo con el Fondo Monetario, si el acuerdo es de este año, si es el año que viene, si se va a renegociar, si le van a condonar parte de la deuda, si no, bueno, ahí también tienen ustedes un fuerte volumen de información para ir leyendo, para ir pensando con las herramientas que venimos trabajando. Otra de las noticias importantes que hubo esta semana es el anuncio de una inversión de 8.000 millones de dólares vinculada a algo que no sé qué es, pero que entiendo que tiene que ver con la producción de energía, que es el hidrógeno verde. No sé si lo vieron por ahí en los medios de comunicación. Sí, escuché algo. El anuncio, bueno, eso es inversión privada externa, ¿sí? Eso es un concepto específico del sistema de cuentas nacionales y es una definición de política pública de Argentina y una definición de política pública de China que impacta en la macroeconomía, modifica relaciones
laborales, genera puestos de trabajo, expulsa a otros sectores productores de energía, puede o no afectar el medio ambiente. Digo, hay un montón de debates que son coyunturales y son de fondo. Para esas discusiones y para la toma de esas decisiones es que se construyen y se desarrollan sistemas de información, datos y conceptos macroeconómicos que permitan analizar y discutir sobre esos temas, ¿sí? Para discutir sobre lo que pasó hoy con el micrófono del periodista del C5N, o lo que pasó con el anuncio de Vidal en la campaña, o otros tipos de temas más de la política de propaganda, no necesitamos tantas herramientas, ¿sí? Podemos entender por qué dijo eso, en qué contexto lo dice, cuál es el objetivo, qué sector intentan atraer, qué otro sector no. Ahora, para discutir y poder analizar en profundidad una inversión de 8.000 millones de dólares, la devaluación del tipo de cambio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, necesitamos herramientas, ¿sí? Desde nosotros, que estamos arrancando la formación, hasta el ministro de Economía que estudió en Estados Unidos y tiene un recorrido académico determinado, necesita datos. Necesita datos para dar esa discusión, para dar ese debate. Entonces, nosotros habíamos hablado en el esquema de contabilidad privada de datos que sirven para adentro y datos que sirven para afuera. ¿Se acuerdan de esa discusión? Digo, el procesamiento de la información hacia el exterior y hacia el interior. Habíamos hablado de que hacia el interior de la organización posibilitaba tomar decisiones, conocer el stock, conocer zonas problemáticas, conocer y descubrir, determinar oportunidades. Y que también nos servía el procesamiento de información hacia el exterior. Bueno, una de las cosas que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás, tiene que ver con el acceso a los balances de la información de Argentina, el acceso a determinadas cuentas del sistema nacional, ciertas obligaciones que asume el Estado argentino en relación a política económica, emisión monetaria, política de empleo y demás. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de discutir un acuerdo con la principal potencia mundial para que esa potencia haga una inversión en Argentina, si nosotros como país queremos venderle la situación económica de nuestro país a otro para que tome la decisión de invertir, necesitamos datos, ¿sí? Entonces, esa lógica que pensamos para las cuentas, para el sistema privado, puede en algún sentido trasladarse a esto que estamos discutiendo ahora, ¿sí? Necesito procesar información, organizarla y estandarizarla de una determinada manera para al interior de mi organización, en este caso sería al interior del Estado argentino, poder tomar determinadas decisiones, también para poder hacia afuera mostrar determinados datos y incentivar determinada inversión. El esquema global o el sistema global de cuentas nacionales es el registro sistemático de todos los movimientos, ¿sí? Y de todos los stocks acumulados en una economía determinada, en estos conceptos que dice acá en la presentación, ¿no? Integrados, coherentes, interrelacionados, ¿sí? Y que refleje transacciones y que identifique unidades institucionales, ¿sí? Entonces, la ambición, ¿sí?, del sistema de cuentas nacionales es ser coherente, es estar interrelacionado, es tener bien identificado a las unidades institucionales y básicamente no perder datos, ¿sí? No perder información en el proceso de transacciones, en el proceso de flujo, en el proceso de compra, de venta, ¿sí?, de caída, de aumento de salario, de uso del ingreso para ahorro, para inversión. Entonces, lo podemos plantear, si se quiere, al sistema de cuentas nacionales como una perspectiva, una mirada, un horizonte hacia el cual constantemente el Estado intenta avanzar, ¿sí? ¿Por qué no lo podemos plantear como algo que sea totalmente integrado, totalmente coherente, totalmente No se escucha, profe. interrelacionado? ¿No se escucha?
No. Sí, sí, yo escucho. Ah, yo fui la única que no escuché entonces. ¿Por qué no lo Disculpe, podemos profe. plantear como un sistema totalmente integrado, totalmente coherente, totalmente interrelacionado? Porque existe al interior de la economía argentina un montón de transacciones y un montón de operaciones que se realizan, por ejemplo, en negro, que se realizan en el mercado informal, que no son registradas, ¿sí? Además de, eso podríamos decirlo como un problema externo, ¿no? Un problema externo al propio sistema. El propio sistema tiene que lidiar con la economía externa, tiene que lidiar con el trabajo informal. Ahora, internamente, con un problema propio del sistema, están las dificultades que tenemos aquellos que laburamos en el Estado para procesar los datos, conseguir la información, trabajar en esquemas de sistemas de información más avanzados y demás. La capacidad que tiene una provincia del interior para procesar la información de todo lo que ocurre al interior de su jurisdicción es distinta a la capacidad que tiene un municipio, por ejemplo, para procesar esa información, es distinta a la capacidad que tiene el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que hay problemas que atentan de alguna manera contra ese objetivo que se propone el Sistema de Cuentas Nacionales, que es la integración, la coherencia y la interrelación entre cuentas. ¿Sí? Ese problema interno es la propia dificultad que tenemos aquellos que procesamos información para conseguir esa información, para procesarla de manera correcta y para dar buenos resultados. En ese sentido es que nosotros vamos a ver un sistema que va a dar respuesta a un montón de estos objetivos y va a intentar cumplir con un montón de estos objetivos, pero que sin embargo va a tener, y vamos a siempre tener que entender que hay una parte que se nos está escapando. O porque no podemos hacer bien nuestro trabajo como economistas en el Estado, o porque hay una parte de la economía que se nos escapa porque está en la informalidad. ¿Se entiende? Un poco el concepto de decir, bueno, un sistema de cuentas nacionales tiene que ser, debe ser esto, bueno, es otra cosa, tiene determinados problemas, tiene determinados agujeros negros en donde no puede poder acceder y procesar los datos. También tenemos que saber que gran parte de los datos se trabajan, como ustedes habrán visto, en estadística o en algunas discusiones, a partir de muestras, ¿sí? Entonces, hay algunos datos que son representativos de una totalidad, pero que sabemos que no está relevado el 100% de los hogares todos los meses para conocer la situación del empleo, ¿sí? Eso se hace a partir de muestras, a partir de la encuesta permanente de hogares, y se hace cada 10 años con un censo. Pero sabemos que estamos trabajando con muestras estadísticas que son representativas de datos de mayor alcance, ¿sí? Y de realidades a veces distintas. ¿Se entiende? Sí. Lo hablamos la vez pasada, cuando vimos el INDEC, vimos el índice de precios al consumidor del INDEC, y decíamos, che, pero la percepción que yo tengo, si yo estoy de este lado de la General Paz o del otro, en relación al aumento de precios, en relación al aumento del combustible, en relación al aumento de la tarifa de la cuota de la escuela, puede ser distinta, yo no lo veo tan así, para mí la inflación fue más alta que la que dice el INDEC. Bueno, esos datos son agregados económicos que sabemos que relevan desde la Quiaca a Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, tenemos que ir entendiendo la complejidad que tienen esos datos. Una primera definición, o sea, un primer agrupamiento, un primer concepto sobre el sistema de cuentas nacionales, está orientado a dividir, si se quiere, el sistema en dos grandes grupos o en dos grandes tipos de variables, ¿sí? Unas variables que se denominan variables de flujo y otras variables que se denominan variables de stocks. Por ejemplo, las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, los pagos a los factores de la producción, que pueden ser los sueldos, salarios e intereses, o las transacciones financieras, depósitos, préstamos, títulos, realizados durante un periodo determinado, representan flujos, ¿sí? Representan movimientos. Lo vimos cuando analizamos
el funcionamiento de una organización como la empresa, y vimos que eso incluso tiene un flujo diario, ¿sí? Entrada, salida, venta, compra, y también lo vimos cuando charlamos un poco sobre el funcionamiento del Banco Central y cómo funcionan los bancos privados, en esto que se denomina creación de dinero, y en lo que tiene que ver con la compra-venta de inmuebles, ¿sí? Cuando hablamos de que el Estado tiene el objetivo de capturar ese flujo de información que nosotros vimos en la primera parte de la materia, o sea, ¿qué es lo que les quiero decir? El Estado tiene la intención de conocer todos los libros diarios, de alguna manera, de todas las empresas, ¿sí?, de la Argentina, porque le interesa saber cómo vienen los distintos sectores. Eso es una ambición altísima, ¿sí? Le interesa captar y conocer y poder entender ese flujo de compra de bienes y servicios que se da a través del sector privado, ¿sí? También le interesa conocer el flujo y tener identificado el flujo financiero que se da entre el sector privado no financiero, el sector privado financiero, entre la bolsa, entre los bancos privados, la relación entre los bancos privados y el Banco Central, la emisión de bonos, ¿sí? Todo ese movimiento que todos los días, ¿sí?, se modifica, es lo que podemos denominar flujos, ¿sí? Esos flujos son los que el Estado, cuando hablo del Estado digo el Ministerio de Economía, intenta capturar, recolectar, ¿sí?, y darle seguimiento para poder tomar decisiones y para poder identificar sectores que están contraídos, sectores que están en crecimiento, sectores que necesitan inversión pública, sectores que necesitan créditos, ¿sí? Incluso, como venimos hablando, para actores como el Banco Central y también el Ministerio de Economía, esos flujos le interesa para tomar decisiones de política pública en términos de política monetaria, por ejemplo. Entonces, cuando hablemos de estas variables y hablemos de que este sistema de cuentas nacionales intenta capturar toda esta información, estamos hablando de estos temas, ¿sí? Estoy en la penumbra absoluta, de la operación compra de bienes y servicios y los movimientos financieros. El otro concepto, que tal vez es un poco más, capaz más difícil de apreciar, pero que también se puede pensar, tiene que ver con esto que se denominan variables de stocks. Acá dice, las variables de stock son los saldos existentes en un momento determinado, también denominados fondos. El stock acumulado al cierre de un año, ¿sí?, en un país determinado, en poder, por ejemplo, de los productores. La existencia de una determinada cantidad de viviendas. La existencia de una determinada cantidad de bienes terminados listos para vender, ¿sí?, o el saldo de los depósitos totales de los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos conocer las variables de stocks, ¿sí?, probablemente utilicemos una metodología que tenga más que ver con sacar determinadas fotos en determinados momentos del año, ¿sí? Queremos saber cómo cerró el sector agropecuario la temporada de cosecha, cómo cerró el sector financiero el año, cómo cerraron las empresas, o cómo les fue a las empresas productoras de bienes y servicios cuando se levantan las restricciones de circulación producto de la pandemia, ¿sí? Vamos a ir a buscar datos consolidados, ¿sí? Vamos a intentar, de alguna manera, conocer resultados de determinados periodos. En el otro caso, lo que vamos a intentar capturar y lo que vamos a tratar de entender es el volumen de movimientos, ¿sí?, que después de ese movimiento van a constituir un determinado fondo, un determinado saldo, ¿sí? Entonces vamos a ir buscando datos en distintos lugares y vamos a saber que determinados
datos son variables de stock y que cuando son variables de stock son fotos, por lo cual al ser fotos sabemos que al día siguiente de esa foto eso se puede mover en una determinada dirección. Entonces, la combinación entre las variables de stock y las variables de flujo nos permite a nosotros poder entender tanto desde dónde, cuál es el punto de partida para entender ese movimiento que se da al día después, y entender que ese punto de llegada, o sea, ese cierre de un ciclo o el cierre de un periodo fiscal, es producto de los movimientos que se dieron durante el ejercicio, durante el periodo temporal que nosotros hayamos querido consolidar. Cuando nosotros veíamos la clase pasada el índice de precios al consumidor, veíamos que eso era, por ejemplo, mensual. Entonces, nosotros vamos a necesitar ver el movimiento de precios diario, ¿sí? Por ejemplo, el sector de los supermercados, para consolidar un dato de cierre del mes, que es la inflación acumulada en el mes de, ahora la que va a salir es la inflación acumulada en el mes de octubre. ¿Sí? Ese dato es un dato que está vinculado a un stock, a una foto, a un determinado momento. La posibilidad de establecer periodos y decir, bueno, yo saco y consolido stocks en determinados momentos del año, tiene que ver con evitar, en algunos casos, reflejar o dar indicaciones sobre datos que son temporalmente negativos, por ejemplo. ¿Sí? Digo, una corrida o un problema de abastecimiento en un mes del año, en un determinado sector, no necesariamente es algo que va a reflejarse al cierre del año. Un sector determinado puede tener un problema de abastecimiento durante un mes, y sin embargo recuperarse fuertemente al mes siguiente, y cuando cierra el año, cerrar el año igual que lo cerró el año anterior. ¿Sí? Y ese dato de que en ese mes tuvo un problema de abastecimiento, será un dato que nos servirá para analizar en ese momento o en ese mes, y para sacar alguna conclusión de que, por ejemplo, los problemas de abastecimiento en el sector no sé, lácteo, si son resueltos de determinada manera, no tienen impacto, ¿sí?, en la producción de leche anual. No modifica el volumen de producción de leche anual. Hay otros eventos, ¿sí?, que sí modifican la situación de un determinado sector, no sé, la sequía, por ejemplo. En algunos sectores ahora todo lo que tiene que ver con el cambio climático está generando problemas de abastecimiento de agua. Bueno, eso sí modifica, y uno dice, bueno, ¿por qué el resultado de, no sé, la provincia de Entre Ríos, en la actividad pesquera o en otro tipo de actividad vinculada al agua, fue distinto este año al anterior? Bueno, porque este año hubo una bajada del Paraná, supongamos que fue una de las cosas que estuvo dando vuelta. No sé los efectos económicos de eso, pero es uno de los puntos. Entonces sí tenemos y podemos partir de que vamos a hablar de variables de stock y vamos a hablar de variables de flujo. Acá les traje un extracto del libro que un poco sintetiza todo este bla bla que yo les estoy planteando, que dice: la distinción realizada entre variables de flujo y las variables de stock, y la situación de inicio y la situación de cierre de un determinado periodo, es esencial para comprender la naturaleza del esquema del sistema de cuentas nacionales, que partiendo de una situación de fondo o una situación de stock determinada, una determinada cantidad de activos, una determinada cantidad de pasivos, un patrimonio de los sectores de la economía al inicio de un periodo, supongamos al inicio de un año, que a nivel consolidado denominamos riqueza nacional, o sea, la situación del activo, el pasivo y el patrimonio de la economía argentina al inicio del 2021, ¿sí?, se denomina o se puede considerar como la riqueza nacional de inicio, llega a una determinada nueva situación de cierre al finalizar el año, o al cierre del ejercicio, como dice acá el texto. Ello como consecuencia de transacciones, ¿sí?, flujos.
efectuados durante ese mismo periodo. Sean ellas de naturaleza corriente, ¿sí? Como puede ser la producción, ¿sí? Lo que puede tener que ver con los ingresos, la redistribución y el uso de los ingresos, o lo que puede tener que ver con transacciones vinculadas a la acumulación, ¿sí? Formación de capital o determinadas transacciones financieras. Y después, bueno, habla de otro tipo de flujos de acumulación que no están vinculados a determinadas transacciones, como por ejemplo puede ser la destrucción de activos por catástrofes o la revaluación de activos originados en el cambio de precios relativos. Me parece que este tipo de párrafos, ¿sí? Que son muy densos a nivel conceptual, está bueno que ustedes los empiecen a pensar y los empiecen a desarmar, ¿sí? Un resaltador, lápiz, empiecen a este tipo de párrafos que son así bien cerrados, traten de desarmarlos, traten de entender, la importancia de, los puntos que están en el interior del párrafo, qué concepto se está planteando, cuál es la aclaración de ese párrafo, qué nos está intentando explicar, cuáles son los conceptos. Acá en este párrafo hablamos de, por ejemplo, activos, pasivos, patrimonio, la situación consolidada de la economía, hablamos del concepto de riqueza nacional, hablamos del concepto de cierre y de inicio de un ejercicio, hablamos de transacciones, hablamos de transacciones corrientes, hablamos de producción, de ingresos, redistribución, del uso de los ingresos, hablamos de cuentas de acumulación, como formación de capital, transacciones financieras, ¿sí? Son un montón de conceptos los que están metidos en este párrafo. Nosotros tenemos que ir de a poco rompiendo un poco eso y tratando de ir entendiendo qué es lo que nos está diciendo. Básicamente es un poco lo que yo les venía planteando anterior, las transacciones, sean estas corrientes o lo que tenga que ver con transacciones que consolidan capital, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que es inversión de capital, la construcción de un puente. ¿Sí? Eso es una variable de acumulación. ¿Sí? Eso es un puente que va a quedar ahí y va a consolidar capital fijo o físico de una determinada provincia o un determinado municipio durante los próximos, 20 años que dure ese puente. Ahora, la compra y venta de materias primas, como puede ser la fruta y la verdura, ¿sí? Estamos hablando de lo que tiene que ver con transacciones corrientes, ¿sí? Movimientos corrientes, no consolidan capital, ¿sí? Ahora, el dinero generado por esa transacción, si ese dinero generado por esa transacción es invertido en una acción de la bolsa y transformado, en una acumulación determinada, sí consolida capital. ¿Se entiende? Entonces vamos a también ahí empezar a dividir lo que son transacciones corrientes de lo que tiene que ver con transacciones de acumulación. Todo con el objetivo de poder analizar estos conceptos que los habrán visto, que son los que tienen que ver con variables de stock, ¿sí? Producto Bruto Interno de la Argentina al año 2020, Producto Bruto Interno, la caída del Producto Bruto Interno, ¿sí? De la Argentina fue, el crecimiento de la economía, bueno, esas enunciaciones hacen relación a este tipo de movimientos, a este tipo de conceptos y de discusiones. Queda un minuto. Hablé un montón, pero más o menos, Hernán, Oriana. Sí, profe, Bien, se profe. entendió. Sí, claro. Sí, profe. Rodrigo. Sí. Hay que repasarlo, me parece, igual para que nos quede Hasta ahora va bien. 100% Totalmente de entendida. acuerdo. Trátense, si quieren, de imaginar un equipo de economistas, sociólogos, estadísticos, que tiene 2, 3 pisos en el Ministerio de Economía, ahí al lado de la Casa Rosada, donde hay una puerta por cada oficina, y que supongamos que esos 3 pisos de 100 especialistas están tratando de alguna manera de armar las planillas y los informes, ¿sí? Que den cuenta
de todo este universo de transacciones, de movimientos, de operaciones